Hola amigos, ¿cómo están? César Béjar aquí. Ahora estoy rodeado de 3 bellas mujeres y se van a presentar una a cada uno, empezando por el lado de acá. Hola, mi nombre es Katy Morán. Bueno, somos compañeros de la universidad. Y bueno, estoy aquí en mi primer podcast. Espero que me vaya súper bien y después les contaré cómo va a ser mi experiencia. Te va a ir súper bien, creo. Ok, chicas. Hola, yo soy Verónica Rodríguez de Mosquera. Y yo soy Gabriela Ladines. Muy bien, excelente. Bien, vamos a tratar de sacar 2 podcasts semanales, ¿verdad? Eso es lo que nos hemos prometido hacer para que no se extiendan, porque los temas son bastante interesantes. Cada vez que vamos bajando en la lista de preguntas, nos hemos dado cuenta que la gente está como bastante intensa con sus preguntas y eso es valioso, es súper bueno, porque nos ayuda a nosotros también a poder crear más y de nuestra experiencia sacar las respuestas correctas. Entonces, les agradecemos a todas las personas que han estado escribiéndonos, a quienes se han suscrito, a los nuevos seguidores, a la gente que está comentándonos, a los que nos han llamado para consultorías y asesorías. De eso tengo que contarles ahora en estos días para que ustedes sepan también, porque ya no conversamos, pero aquí vamos a ver. Entonces, así que les agradecemos muchísimo a todos y pues vamos a comenzar con la primera pregunta de hoy. Claro, tenemos la primera pregunta que dice: ¿por qué para todo quieren con experiencia? Muy bien, vamos a dejar heavy la pregunta. Sí, vamos a dejar a Katy para que Katy pueda darnos. Empieza tú respondiéndola y de ahí vamos cada uno con lo que tenemos. Bueno, según mi experiencia, realmente no todos los cargos necesitan experiencia, pero sí realmente, por ejemplo, cargos básicos, digitadores, no siempre se necesita experiencia para poder cumplir ese cargo. Simplemente se necesita bastante compromiso y es lo que tú puedes validar. Para experiencia, para todos los cargos básicos, no. Pero, por ejemplo, para una jefatura, obvio, voy a pedir experiencia, manejo de personal, que tenga habilidades blandas. Pero para el cargo básico, realmente no. Quizás algunas personas tienen esos paradigmas. No voy a aplicar cuando tenga experiencia. Pero apliquen, chicos, que realmente sí se les va a ubicar. No se preocupen. Súper. Gaby, súper facilidad. Bueno, tras cámaras hablábamos con las chicas acá un poquito de este tema de la experiencia y sí, definitivamente a veces depende también, no es que Recursos Humanos no quiera contratar gente sin experiencia, lo que depende también es del líder de área. A veces el líder de área no todos quieren enseñar, entonces nos dicen, no, es que yo lo quiero con por lo menos 1 año o 6 meses de experiencia en el cargo. Entonces, nuestro trabajo como Recursos Humanos sí indicamos y decimos, mira, pero puedes contratar a alguien junior que recién está empezando, un universitario, y tú le enseñas. Entonces, depende también un poquito del líder de área para que le dé esa apertura. A veces personas que no tienen experiencia, pero tienen un checklist. Exacto. Y tú de ahí puedes ir validando realmente si va a apuntar para el cargo. Correcto. Es correcto. Bueno, esto también se puede tornar un poco ácido este tema, porque pensando que las personas de recursos humanos no somos las que decidimos la contratación. El que decide la contratación generalmente es el cliente interno de recursos humanos, ¿no? Que es el que tiene, el líder del área que tiene la necesidad, ¿ok? Y sí, hay puestos que son, que se pueden contratar personas que tú veas que tienen potencial o que tengan una buena actitud, que es un trabajo inicial que no requiere realmente experiencia. Pero yo sí creo que generalmente los jefes te piden experiencia porque esa curva de aprendizaje es mucho más corta, ¿no? Pero hay posiciones en las que se pide experiencia, pero que sí podemos contratar personas que no tengan experiencia, ¿sí? Y que tengan una buena actitud, como tú dices, y que tú veas que tienen potencial y que son personas responsables, cumplidas. Ahí vemos otro tipo de cosas, ¿no? Pero no necesariamente experiencia. Ahí un poco tiene que ver, como bien lo dice Gaby, el área. ¿Cuál es la necesidad del área? Si tienen esa necesidad o ese valor de poder entrenar a la persona o simplemente lo dejan ahí. A mí me ha pasado que yo he hecho escuelas de formación, he contratado chicos juniors, cero experiencia, solo estudios en temas técnicos y los he contratado para escuelas de talentos y los he formado en temas ya un poco de habilidades blandas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llegan al área
y esto es de la vida real, llegan al área y el jefe después de unos meses dice, es que no me sirve, Sí, la verdad. es que no sabe. Entonces, y toda esa inversión de recursos que tú hiciste, capacitándolos, enseñándolos, formándolos, cuando ya lo entregas al área, el área no tiene la capacidad o no tiene esa convicción o ese amor por enseñar. Simplemente es fácil decir, sabes que no me sirve. Y no miden la curva de aprendizaje. Dicen que a la primera ya, ¿sabes qué? Lo van descartando. Pero como bien dice Katy, chicos, no se desanimen. Si ustedes tienen potencial, si ustedes sienten que tienen esas ganas, ese nivel de responsabilidad, sigan preparándose, sigan aplicando, que seguro va a haber algún lugar que los pueda acoger y que los pueda acompañar en su desarrollo Que realmente y en su formación. me encanta coger gente para cargos liderazgo, cargo de personas sin experiencia, porque ellos se comprometen a formar. Hay pocas empresas first CI. Sí, y, por ejemplo, yo he visto multinacionales que sí lo hacen. Y es súper espectacular, porque hay gente que sigue largo, o sea, sin cero experiencia, pero tienen muy buena actitud. Quizás tienen otras capacidades que van acoplándose al cargo. que tienen plan de carrera. Correcto, y le va muy bien, y duran bastante. Más que tiene experiencia, porque a veces se aburre, porque a veces no es lo que él quiere, y termina yéndose en el corto plazo. O sea, Bueno, eso es otro tema también, ¿no? Es otro tema. hay casos y casos, porque realmente cuando nosotros empezamos cero experiencia en el área de recursos humanos, y sin embargo confiaron en nosotros. Y mira, Alguien nos dio la oportunidad en algo. exacto, y de verdad que sí. Era bonito, nuestra escuela. Bueno, yo voy a dar mi... Súper. Bien, a ver, yo sí creo que obviamente como estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, hay cargos para que tú puedas pedir experiencia. Obviamente no vas a contratar a un gerente que recién se gradúa salió de la universidad de la maestría y lo vas a traer de gerente de la empresa, pues o sea, no tiene sentido. Necesita de experiencia porque necesita saber cómo resolver problemas, cómo hacer negociaciones, cómo liderar a la gente, cómo estar trabajando, cómo hacer equipo con las personas que tiene ahí, cómo haber afrontado situaciones sumamente complejas, internas y externas de la empresa para poder desenvolverse correctamente y llevar a la empresa a buen término. Sí. Pero eso es un problema porque muchas de las personas que terminan la universidad inmediatamente van a maestría. Y cuando hacen maestría, Grave error. ya directamente a la gerencia. No puedes poner a una persona en una gerencia si no tiene la experiencia, la práctica, el aprendizaje, las equivocaciones, los errores que le costaron a otra empresa, pero que acá lo quieres con experiencia para que sepa lo que va a hacer. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que la pregunta a lo mejor alguien la hizo desde esa parte, ¿no? Puede ser. Ahora, cuando estás en un cargo operativo, los cargos operativos, como ya lo comentamos, pues conversamos también en podcasts anteriores, los cargos operativos, para mí es más importante la buena actitud que tiene la persona, la buena predisposición que tiene para que tú lo puedas formar, lo metas en esas escuelas de formación y lo lleves creciendo dentro de la organización. Pero, por ejemplo, algo que Katy acaba de decir y que ya me llevaron a mis... Inicios. A los inicios de César, vamos a conocerlos. Sí, mira, y sabes que ese tema es un tema bastante polémico porque hay personas que no entienden la historia porque obviamente no la desconocen y la ven desde el dolor, desde el sufrimiento, que me pasó, que lo vierda, que no te quede, Sí, pero ¿qué sucedió cuando yo empecé a trabajar? Yo era estudiante, estábamos estudiando en la universidad y recuerdo que el decano, Gonzalo, me mandó a llamar y ahí fue cuando conocí a mi primera jefa, Betsy Torres, maravillosa. Saludos, David del podcast. Sí, un beso. Sí, excelente ser humano, una maestra. Muchas de las cosas de recursos humanos yo las aprendí por ella, porque Betsy confió en mí. Betsy yo recuerdo que bajé, me mandaron a llamar me sacaron de clase, fui al decanato y el decano me presentó con Betsy y estuvimos conversando. Le caí bien y ella tenía un proyecto de 3 meses. Era un proyecto simple para una estudiante de tercer año de psicología industrial y yo tenía que llevar café, hojas, bolígrafos, carpetas, plumas, cucharitas, azúcar, servilletas a las salas de capacitación de cervecería. Y así fue. O sea, para eso me contrataron. Y yo dije, bueno, son 3 meses, ¿vale? Era para eso. Méteme para eso. Y era como, sí, era un buen muchacho. Entonces yo dije,
¿sabes qué? Sí, quiero, porque quería la experiencia. Bexy me dijo, vamos viendo y vemos qué otras cosas pueden pasar. Y yo le metí todo, o sea, estuve mira, tanto me acuerdo que cuando yo llegué a cervecería y si alguno de mis compañeros de aquella época, ella de estar más adultos que yo, llegué a podcast. Cuando yo llegué a cervecería, yo recuerdo que me enseñaron dónde estaban las salas de capacitación que quedaban como a 5 cuadras de donde estaba la oficina de nosotros, pues. O sea, donde se te olvidaba algo y es que regresar. Sí, sí. Era bien largo el trayecto. Y yo llevaba todo y dejaba todo ordenado. Que recuerdo que la primera vez la gente cuando entró a la sala de capacitación, yo la barrí, la limpié, dejé todo así, café, azúcar, servilleta, ahí bien puesto. Acá puse, como que estaba en el Hilton Colón, la carpeta, las hojas y la pluma en la parte El detalle. El detalle. Y la iniciativa, porque seguramente nunca te pidieron que hagas eso o más, como sabes, Exacto. ni barrer, ni... O sea, Barrar en mi casa. perdón. Pero, Claro, es la actitud, o sea, exacto. quieres dar lo mejor. Y la predisposición también. Claro, quieres dar lo mejor de ti, quieres brillar. Quieres hacer lo que estás haciendo, lo quieres hacer bien. Así es. ¿Y qué sucedía en esa época? Si nos acordamos en el año 98, ¿cómo era la modalidad contractual? La modalidad contractual era con tercerizadoras. Claro. No eras empleado de la empresa. Tú no tenías los beneficios y no sé qué, la historia que después cambió con el socialismo del siglo XXI. Mala época para el país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo mala época? Porque hay algunos que van a sentar ahorita con lo que yo digo. ¿Y por qué? Porque nosotros sí cuidábamos el trabajo. Nosotros sabíamos que no éramos eternos en la empresa, pero dábamos lo mejor de nosotros. Yo al menos me sacaba el aire y estuve 3 meses. Cuando se acabó el término de los 3 meses, Bexy me sentó y me dijo, César, me gusta su trabajo, me gusta lo que está haciendo, le vamos a dar 3 meses más. Y yo, chévere. Y en ese momento me empezaron a enseñar otras cosas que no las habíamos visto todavía en la universidad. Y luego de eso fueron 6 meses. Wow. Y luego de eso fueron 6 meses más. Wow. O sea, sí me explico. Y luego de eso fueron 3 meses más. Claro, pasabas del sensador. Sí, porque normalmente así era. Sí, Pero yo estaba feliz. No me importaba la antigüedad. No me importaba. Pero eso no fue, eso no te lo dieron o no te lo ganaste porque eres simpático. Eso te lo dieron porque tú te lo ganaste con tu trabajo. Porque yo quería aprender, quería crecer. Yo sabía que era mi nombre lo que estaba ahí en juego. A mí no me importaba si tenía que barrer las paredes. Mira, me acuerdo de algo. Ahí en cervecería, uno de los vicepresidentes que era una persona sumamente, todo el mundo le temía a ese señor. Y era porque nadie podía, hoy entiendo que era lo que yo hice. Empezamos con el tema de las comunicaciones internas. Y habíamos puesto las carteleras, se lanzaban por primera vez las carteleras como sistema de comunicación dentro de cervecería. Tú eres máster en comunicación, que es una vía de comunicación interna con tu gente. Y recuerdo que yo había hecho los diseños, me quedé como hasta las 12 de la noche trabajando en la planta, haciendo un diseño súper increíble, quedó bien. Y el día siguiente, cuando ya se lanzan, el vicepresidente baja, mira, y era un hombre muy crítico, muy duro. Ya. Entonces dice, eso no me gusta. Y todo el mundo así como, y yo, ¿qué cosas no le gusta? ¿Qué cosas te atreviste a cuestionar? Humilde, servidor, lacayo, bello, así es. Yo, Es del café. el del café. Sí, me dice, yo le digo, ¿quién no le gusta? Entonces se quedó, fue como, ¿quién no? O sea, ¿De dónde salió esa voz? sí. Entonces me dijo, no, es que es esta, de toda la cartelera era una publicación que no le gustaba el color. Ah, ok. Ok. Le dije, ¿y de qué color le gustaría? No, me gustaría que mantenga el fondo como tienen las otras. Perfecto, así se lo voy a hacer. Y eso fue como, Claro. Ok. La prueba. fui a la oficina, hice lo que tenía que hacer, las cambié y las puse. O sea, eso a mí me dio mucha realidad de... Somos seres humanos, o sea, podrás tener el cargo de presidente, de director de la Junta Directiva, pero sigue siendo una persona. No es Dios puesto en la tierra. Entonces uno con respeto y con claridad tiene que aprender a hablarle a la gente. Entonces si no tienes esa experiencia, ¿cómo puedes confrontar después a un grupo de gente?
¿Cómo puedes acercarte a un grupo de gente? Por eso se pide la experiencia. Pero ¿qué sucede? No todo el mundo está dispuesto a empezar de abajo. Correcto. La gente sale de la universidad, yo me gradué en la UES, yo me gradué en la Católica, yo me gradué afuera en los Estados Unidos. Nosotros íbamos en estatal y fuimos, y yo, al menos, yo no tengo miedo de coger mi escoba y barrer. O sea, a mí no se me caen las manos. No se me caen las manos. Le servimos café. Entonces, y no hay por qué sentir vergüenza. Mira, yo recuerdo que después de ahí entró una consultora muy grande, entró a hacer competencia de nosotros, entró a hacer un estudio de puestos. Y ellos hicieron un estudio de puestos y la estructura, mi puesto se tenía, porque yo era eventual, mi puesto se tenía que eliminar dentro de mi departamento. Mi jefa me ayudó a buscar trabajo, me ubicó, me hizo un outplacement y me envió a unas entrevistas con entes de televisión. Fui allá, estuve conversando ahí, me entrevistaron, entré y me dijeron, ojalá dures. Sí, porque aquí han habido 3 personas, una graduada de la Católica, que es la que duró más, o sea, se iba esta chica que era graduada de la Católica, que tenía creo como 2 o 3 años trabajando ahí como asistente, y de reemplazo de ella habían pasado 3 personas, 2 graduados en Estados Unidos y 1 graduado en la UES, o algo así, o en la Santa María. Santa María. Santa María, creo que. Y yo decía, Dios mío, qué tan difícil tiene que ser este trabajo. Porque claro, yo era auxiliar de capacitación y pasé a ser asistente de recursos humanos en el canal. Y ahí la historia se convirtió en otra cosa. Porque ya no manejaba un subsistema, sino que manejaba todos los subsistemas. Menos nóminas, que eso lo llevaba mi querida Nachi. Beso. Entonces, entré y mira, yo entraba al canal a las 8 de la mañana y en los primeros 3 meses salía 11 de la noche. 11, 12 de la noche. Cuando ya dominé completo y no me pagaban sobre tiempo. Ojo, no me pagaban sobre tiempo. Y tampoco yo estaba, oye, me va a pagar sobre tiempo. Todo es la actitud de la gente. O sea, está atrás del resultado. No me va a quedar porque no me pagan. Exacto. Es la actitud. Es la que también te bloquea. Sí, para poder también tener esa predisposición. Que hoy día mucho pasa eso. Tú ves a un talento, tú le dices, un talento joven, tienes potencial, pero cuando ya lo pones en una empresa, con todos los requerimientos, poco a poco te van comenzando a poner trabas. Es que no, es que yo salgo a tal hora, es que yo vivo lejos, es que esto, es que lo otro, o sea, como que tú ya vas viendo, o sea, no, así no debes las cosas, o sea, cambia la actitud si realmente quieres crecer. Totalmente. Y si realmente quieres pertenecer a una gran empresa. Y realmente, o sea, como tú dices, el puesto está ahí, pero eres tú el que le tienes que poner el cambio a ese cargo. Así es. Eres tú la que dejas tu marca. Hoy en día no hay muchas personas que piensan de esa manera. Y es lo que uno quiere, cuando contratas talento joven, quieres pasarles, transmitirles esa energía. Exacto. Y lamentablemente cuando nos encontramos con los que no y con los que sí, pero hay que trabajar con los que podemos. Sí. Y los que no quieran, tienen su bloqueo, bueno, ellos sabrán qué puedan hacer. Pero mientras tanto, rescatar lo bueno de las personas que se pueden trabajar. A eso me quiero referirme, es tema de actitud realmente. Eso no te lo dan en una universidad, eso no te lo dan en otro trabajo, eso lo tienes tú. Y realmente es como tú vayas a recibir la información de la entrevista, de la empresa, de las personas que te rodean. Y eso es lo que hoy en día falta bastante en nuestros jóvenes. Hay mucho talento, sí, hay mucha mala predisposición también, pero también hay buena predisposición. Y de eso hay que rescatar. Y para eso estamos nosotros. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dale, vamos con la siguiente pregunta. Ok, listo. Dice, ¿por qué no se exige que las personas cumplan con lo que dice su currículum y contrato? A ver, léelo otra vez. Está un poquito confusa. La verdad es que tras cámaras también como que con Vero la leíamos. Exacto. Yo tengo una idea, Vero tiene otra, pero igual aquí entre todos vamos a conversar. Dice, ¿por qué no se exige que las personas cumplan con lo que dice su currículum y contrato? O sea, a mí lo que me está dando a entender esta persona es que quizás hay cargos que
quizás la descripción de cargo tiene X, Y, Z responsabilidades y en el trabajo le empiezan a pedir otra cosa, que quizás para ellos no están preparados. Si yo fui un asistente de cobranzas, me contrataron para asistente de cobranzas, pero me ponen a servir café, lo que decía César. Dicen, es que yo vine aquí asistente de cobranzas y eso no está en mi descripción de cargo. Entonces muchas veces la gente dice, esto no está en mi descripción, no tengo por qué hacerlo. Yo lo veo así. Interpreto que la pregunta va hacia ese lado. ¿Por qué no se exige a las personas cumplan con lo que dice su currículum y contrato? Es decir, solo mi perfil del currículum y lo que está en mi contrato. Me contrataste para esto y solo eso puedo hacer. Es como yo lo interpreto. No sé si ustedes lo interpretan de otra manera. Ok, si es lo que tú dices, lo que estás mencionando, Gaby, que me parece que tiene mucho sentido porque a nadie se le exige que se cumpla lo que dice en su currículum. O sea, Empezando por ahí. sí, eso. O sea, el currículum es una cosa que no tiene nada que ver, o sea, no es que no tiene nada que ver, perdón, pero no necesariamente vas a hacer en el lugar que te contraten lo que dice tu hoja de vida. Eso no, vas a hacer lo que dice el perfil del cargo. Sí. Yo sí creo que ahí está un poquito como confuso, pero sí debe ser lo que dice Gaby, me parece que va por ese lado. Pero sí se le pide a la persona que lo que puso en el currículum se demuestre durante la ejecución de su puesto de trabajo. Su desempeño, eso sí, de ley. Ahora, lo del contrato, yo me imagino que la persona lo está diciendo porque tiene un nombre, unas funciones que se detallaron ahí y a lo mejor no quiere que se le den más funciones aparte de las que tiene. Entonces esta persona seguramente se está quejando de eso. Y eso va ligado a lo que hablamos hace un rato. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que no trabajamos en un país donde estamos cargados de multinacionales, no somos capital del mundo, ni potencia mundial, donde todas las empresas más fuertes tienen aquí sucursales o matrices. Pero sí tenemos que tener claridad que la mayoría de nuestras empresas son ecuatorianas, familiares, locales, pequeñas y medianas, y que justamente eso es lo que hace que estemos como con la actitud y la forma de poder hacer que si me piden que colabore con algo, pueda colaborar con algo. Entender que tengo que ser o puedo ser polivalente. Sí, que si me piden que de repente trabaje en alguna otra función, me va a tocar hacerlo. Pero si yo quiero que solamente se me tome en cuenta, se me tome en consideración con lo que yo estoy haciendo, o sea, y con esto de aquí, y usted me contrató para esto, yo no puedo hacer más allá porque si muevo un dedo, entonces yo me tiene que pagar más. No creo que sea la persona para la empresa. Yo creo que esa persona necesita ir a Europa, ponerle su propia empresa, y contratar a mucha gente para que entonces ahí pueda ella hacer solamente una cosa. Claro. Creo que sería eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes, chicas. Sí, o sea, básicamente eso. Yo lo veía de otro punto de vista en caso de que cuando hablaba de que por qué no se exigen, creo que la experiencia del CV. O sea, si yo pongo en mi experiencia que mi último cargo fue asistente y quiero ir a aplicar a otro cargo a otra empresa y no se está exigiendo que porque soy asistente, entonces nunca voy a decir, ya, quiero que me aspirara más, es obvio que me van a poner otro tipo de responsabilidades. Entonces tengo que asumirlas. Y yo lo vi desde ese punto de vista realmente. En cuanto al contrato, bueno, o sea que hay contratos y contratos. Tenemos que validar realmente, pero no creo que no te puedan hacer cosas que a lo mejor estén fuera de lo que tú puedas hacer, ¿no? Y si es así, o sea, tú también estás en derecho y en la obligación de decir, ¿sabes que no lo quiero hacer? Ya, punto. Entonces no pertenezco a esa empresa. Y fácilmente la empresa puede decir, ¿sabes qué? Tú no estás comprometida con nosotros. Claro, es que una cosa es el contrato que tú escribes, el que tienes en un papel, y otro es el contrato psicológico. Se habla muchas veces en el área de talento humano el contrato psicológico, la expectativa que tiene esa persona con la empresa y también viceversa, la empresa con el colaborador. Sí. Entonces muchas veces la persona que recién llega dice, bueno, yo tengo una expectativa de que mi contrato, yo voy a hacer X responsabilidades, pero llego hasta ahí. Si a mí mi jefe me pide que sirva café, lo que tú ponías el ejemplo, no lo voy a hacer porque eso no está en mi contrato.
Pero ese jefe o esa empresa o esa área de recursos humanos no sabe que tú no tienes ganas de servir café. Pero de vez en cuando te puede decir, mira, tenemos una reunión y tenemos que atender a los clientes. Y no hay quien sirva café, ayúdanos con eso. Entonces yo creo que la pregunta va por ese lado, o sea, ¿qué es lo que dice mi descripción de funciones? Y hasta ahí llego, entonces no me exijan más porque no es parte de mi responsabilidad. Claro. Y hay muchas cosas que a veces no necesitas ponerle en un papel para poder. Exacto. O sea, en temas de liderazgo o en cargos principales. O sea, no necesitas poner ahí que vas a hacer esto, porque realmente son parte ya de tus funciones. Imagínate que te pongan una hoja llena de todas tus funciones. O sea, no es así. O sea, hay cosas que ya están de más decirlas que tienes que hacer. Sí, la pregunta está un poco confusa, pero cuando dice exigen, no sé si tal vez se refiere a otra persona, que esta persona ve que el compañero que está al lado no cumple con todas sus funciones y tal vez te cargan esa responsabilidad. Sí, porque habla de exigir, que no exigen que se cumpla lo que dice en el currículo, ¿no? Mira nuevamente, Gaby, por favor. Claro, la pregunta dice, ¿por qué no se exige que las personas cumplan con lo que dice su currículum y contrato? Cuando habla de exigir, tal vez se refiere a estás sufriendo porque el compañero hace menos que él. Es una bromita, pero no, sí. Bueno, primero que no se puede exigir a cumplir un currículum porque el currículum es una base bajo la que te contratan, ¿no? El contrato sí es una formalidad que tiene sus dos partes. Una parte es como un matrimonio, una parte es la empresa y la otra parte es el colaborador. Claro, pero acuérdate que el currículum también es un documento legal y que si la persona lo falsifica o pone información que está ahí, sí, el contrato se termine. Sí, sí, puede sí. poner cualquier cosilla Sí, por sí, ahí sí. que sea como lo que se le inventó bueno para conseguir. Exacto, tal vez y por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, ahorita con lo que dices es otra visión, ¿no? Porque es interesante cuando ponen esas preguntas así medio confusas y las vamos pensando para verlas. Pero Tratamos de descifrarlas para poder encontrarle una mejor respuesta. total. Sí, y estamos aquí para eso, ¿no? Un poco para orientar a las personas. Y creo que lo que tú dices, Vero, de eso de tener o sea, estamos en el mismo puesto, somos dos asistentes y de repente tus funciones son muy parecidas a las mías, pero a ti no te exigen que hagan, sino que el trabajo se va a recargar a mí. Entonces a lo mejor, o sea, ¿por qué me exigen a mí? ¿Por qué me exigen a mí que yo haga más y por qué no le exigen a ella, que también tiene el mismo conocimiento, que cumpla, que haga lo mismo? Claro, a veces sucede que en las organizaciones también le dan más trabajo al mejor trabajador. Sí. Eso sucede, bueno. Y premian al mal. Eso pasa, o sea, el que es bueno le dan más y lo recargan, y lo recargan, y lo recargan, que no está bien porque lo queman. Te cuento, Sin embargo, sí hay que evaluar constantemente. te cuento una historia de una empresa famosilla de pollitos a la brasa. Okay. Esta empresa, no voy a decir el nombre, Sí, okay, pero esta empresa contrata a uno de mis chicos después que se hizo el cierre de la planta. Se contrata a este muchacho, uno de los muchachos con más capacidad operativa, de actitud y de buena disposición que tenía. El chico entró a trabajar, me llama a los 2 meses, por favor ayúdeme a conseguir otro trabajo, quiero salir de aquí. Digo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me están recargando de trabajo y le digo, ¿ya hablaste con tu supervisor? Me dice, sí, el supervisor es amigo de todos los vagos que están aquí y todos ellos me recargan el trabajo a mí. Entonces, o sea, es lamentable que empresas multinacionales grandes no tengan el control sobre los vagos que tienen ahí. ¿Por qué? Porque ese supervisor es amigo de alguien más, que es amigo de alguien más, que es amigo de los recursos humanos. Entonces, sucede esto de cascada en cascada y termina siendo desastroso para que buenos elementos, buenas personas que pueden hacer que tu proceso donde tienes a 5 pagos, te puedas quedar con 2 personas. ¿Sí? Y eso, y hablando de eso, eso es algo que a mí me encantaba hacer. Yo soy el que hace las lipos a las empresas. Las últimas empresas en las que yo he estado ha sido así como llegar, mirar y decir, aquí hay demasiada gente.
una empresa que en la que yo estuve, eran 75 personas. Después del proceso de reingeniería que se hizo, quedaron 35 personas trabajando como Dios mandaba. Productivamente y efectivamente. Totalmente. Y ganando su sueldo a conciencia y con el sudor de su frente. Y lo hacían bien. Triplicidad de funciones, pues Triplicidad de funciones y tenían una cadena de robo impresionante. Claro. Robaban pero como una bestialidad. Recuerdo que cuando yo estaba ahí, tenía ya como 3-4 meses, se me acerca el jefe de plata. Yo estaba en una reunión con el dueño y se me acerca el jefe de plata y me dice: César, acuérdense que tenemos que contratar a 2 posiciones que tenemos aquí vacantes. Y yo, durante 4 meses no me lo pedí, me lo vine a pedir ahora. Y le digo: ¿cómo así? Y me dice: no, es que están vacías. Y yo: pero que vamos a incrementar la producción, se va a hacer, vamos a tener... O sea, te contratar, creo que tiene que haber un análisis, pero no lo sé. Sí, yo. Entonces le digo: vamos a incrementar la producción, se van a incrementar las ventas, la proyección de ventas se ha incrementado. Que sí. Sí, entonces me dice: no, sino que está vacante y hay que contratar. Claro. Yo así como, o sea, algo parecía claro, te tenían que contratar o sí o sí. Sí, No hacían un análisis. Solo por llenar la vacante, no es nada. Es que vamos a ver si realmente era necesario tener a esa persona. exactamente. Entonces ahí es cuando tú miras y el dueño, cuando yo hice las preguntas, el dueño se quedó como: tiene todo el sentido del mundo. Claro. Entonces se cerraron esas 2 posiciones. Y yo le dije: déjame hacer auditoría de tus procesos de producción. Y me dijo: dale. Y ahí comencé: lipo, grasa por todas partes, fuera de aquí. Sí, los dueños me amaban. Los buenos empleados también me amaban. Los que eran los vaguitos me detestaban. Claro, me imagino. El terror. Pero es por el bien de la organización, o sea, es el bien de todos. Exacto. Claro, pero inclusive ahí pueden efectivizar y esta optimidad podrían haber tenido porque estaba optimizando. Subió mucho más. Subieron mucho. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta y que no necesario, o sea, cuando tú no le exiges por igual a la gente, tienes un problema dentro de la organización. Porque si, por ejemplo, estamos los 4 y tenemos la misma posición, ¿por qué a ti te privilegian más que a mí? ¿Por qué a ti te pagan? ¿Por qué tú haces menos, te vas temprano, tienes tus días, pides vacaciones todo el tiempo, te los cargan, te dan permiso y no te los cargan a vacaciones? ¿Y por qué a nosotros sí se nos tiene y ganamos lo mismo? A mí eso me mataría las ganas de hacer más. Claro. Exacto, y eso sucede. Y ahí es cuando viene la renuncia silenciosa. Muchas veces hay personas que renuncian hace tiempo antes de que firmen un papel. Ya psicológicamente ellos ya han renunciado a la empresa Qué buen término. y lo que hacen es aguantarse y decir: no hago más, hasta aquí llegué. Yo ya hablé, yo ya dije, me expresé, me miraron mal, no me pararon bola, entonces hasta aquí yo quedo. Entonces esa es la renuncia silenciosa. Y hay mucha gente que se queda con eso y está solo por el sueldo, pero ya no hay compromiso. Exactamente. Exactamente. Y afecta el clima laboral, afecta la equidad de la empresa, o sea, es una cadena. Sí, totalmente. Entonces, si usted, mi querido amigo, dueño de organización, dueño de empresa, gerente de empresa, jefe de alguna división, si usted no tiene claro cómo debe supervisar el trabajo de su gente para que su empresa sea mucho más rentable, para poderle dar un mejor servicio a la gente, usted tiene que cambiar, tiene que empezar a entrenarse, tiene que buscar gente que lo pueda ayudar a ver, a comprender cómo ese proceso se puede hacer mejor. Porque si usted no lo está manejando de esa manera, usted está perdiendo mucho dinero. Y no solamente dinero, sino que mientras más gente tenga, más confusión hay dentro de la organización y más facilidad para los robos existe. Y les voy a contar una anécdota y se la voy a contar a usted que está viendo esto. Hace muchos años yo entrevisté a un muchacho y este chico me contaba que su papá, él había hecho prácticas en una distribuidora de leche de una empresa de lácteos y de consumo masivo no hizo nada, muy grande, muy multinacional, y el papá trabajaba en los camiones de distribución y el señor le había enseñado al hijo cómo robarse el producto.
El papá le había enseñado al hijo cómo robarse el producto, porque como ellos eran pobres y necesitaban, esa era la única forma en la que podían tener. Entonces, cuando el chico empezó a conocer de ética, de moral, de actos hostiles, que es lo que yo les enseño en las capacitaciones, él me lo contó. Y yo decía, no puedo creer que un padre justifique su mal acto corrompiendo a su propio hijo y lapidándolo para que se convierta en un delincuente. Sí. Y nadie en la organización se da cuenta. Y te hablo de una multinacional. No te estoy hablando de la empresa de don Pedro que tiene aquí su distribuidora, no. La empresa Patito. La empresa Patito, no. Estoy hablando de una multinacional con todos sus sistemas de gestión, sus ultracontroles, sus fiestas y sus premios por The Best Place to Work. Entonces, cuando tú miras eso, dices, alguien no está haciendo su trabajo. Claro. Alguien no está haciendo el conteo y el cálculo de tiempo-movimiento que tiene que ver con la gente. Entonces, esas cosas pasan. Y pues bueno, no sé, con esa anécdota, ¿qué opinan ustedes? Bueno, realmente sí, eso pasa bastante en las empresas aquí. Y para concluir, realmente nuestro consejo es mantengan bien controlado todo el sistema, tanto el talento humano como la parte estructural. El talento humano es súper importante en todas las empresas, no lo desvaloren, valoren lo que tienen. Sea con experiencia, sin experiencia, desde el más cargo más alto hasta el más bajo. Recuerden que son parte de la compañía y depende de ellos bastante la productividad de lo que ustedes realicen. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por el podcast de hoy, así que les damos un abrazo enorme, escriban sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal, denle un like y compartan esto con todos sus conocidos. Así que un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Bye.